noche antes del Éxodo. Según el libro de Shemot, la última noche que los israelitas estuvieron en Egipto fue una noche en la que la muerte golpeó y se llevó víctimas de todos los hogares egipcios. La muerte de tantos en una sola noche, incluso a la misma hora de la medianoche, no puede explicarse por una pestilencia, una peste, por ejemplo, que no golpearía muchos lugares en el mismo exacto momento y ciertamente duraría bastante más que una hora, ¿no es cierto? Duraría más y además se tendría que haber arrastrado desde antes. Una peste no es una cosa instantánea. Las plagas han sido descritas aquí como las precursoras de la catástrofe que alcanzó su clima en el Yam Suf, o sea, el mar de cañas, que los fenómenos del desierto fueron los posteriores espasmos de la corteza terrestre. Vamos a estudiar muchos más. Gracias al testimonio del Papiro y Puer encontramos más analogías que lo asemejan y acercan a la narrativa bíblica. Tras la lectura cuidadosa del papiro, parecería que los esclavos todavía estaban en Egipto cuando ocurrió al menos una gran conmoción, arruinando casas y destruyendo vidas y fortunas. Precipitó una huida generalizada de la población de las ciudades, mientras que las otras plagas probablemente los expulsaron del campo a las ciudades, al revés. Si buscamos en las escrituras, leyendo con atención, descubrimos que esto debe ser referente a la 10ª plaga. En el papiro dice, la residencia, o sea, la del faraón, es derribada en un minuto. Gardiner mismo, que es el traductor del papiro, ¿no es cierto? Un gran arqueólogo muy famoso fue, él aclara que derribado, aquí, es una palabra egipcia cuyo sentido primitivo es derribar un muro. De manera que solo un terremoto podría haber hecho caer y arruinado la residencia real en un solo minuto. La muerte súbita y simultánea en todas partes podría ser causada mucho solo por una catástrofe natural. Se levantó aquella noche Faraón y él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera muerto. Una gran parte de la gente perdió la vida en un violento golpe. Las casas recibieron un golpe furioso. A medianoche Yahweh golpeó a todos los primogénitos en la tierra de Mitzrayim, desde el primogénito del faraón que se sentaba en el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en el calabozo y todos los primogénitos del ganado. La palabra golpear es naká, ¿sí? Que se usa para un golpe violento, por ejemplo, para empujar el buey que cornea, ¿no es cierto? Es un golpe bien violento. La residencia del rey y los palacios de los ricos fueron arrojadas al suelo, ¿no es cierto? Fueron derribadas con un golpe. Y con ello, las casas de la gente común, las mazmorras de los cautivos también. En verdad, los hijos de los príncipes se estrellan contra los muros y los hijos de cuello están tendidos en lo alto. Los hijos de los príncipes son estrellados contra las paredes. De hecho, los hijos de los magnates son arrojados a las calles. Esto está en diferentes lugares del papiro y Puer. Aunque en el papiro mutilado no hay ninguna referencia explícita a los israelitas o sus líderes, se describen claramente 3 hechos que son las consecuencias del levantamiento. La población se rebeló, los miserables o los pobres huyeron y el rey murió en circunstancias inusuales. Las referencias a la catástrofe y a la población que se rebeló y huyó no son ambiguas. Su significado es claro y no admite malentendidos realmente. Con todo, el papiro está dañado, es oscuro en muchos lugares, ciertamente. Si una u otra comparación es incompleta o arbitraria, puede que no agregue nada, pero tampoco resta nada al hecho ya establecido que una secuencia de terremotos, otros fenómenos naturales ocurrieron en Egipto, una serie de catástrofes, ¿sí? Acompañados de plagas de destrucción de hombres, animales, plantas y fuentes de agua. Los primeros presagios de una catástrofe inminente trajeron inquietud a la tierra y los cautivos anhelaban escapar hacia la libertad, porque todas estas cosas preocupan a todo el mundo. El papiro narra que los hombres se aventuraron a rebelarse contra el Uraeus, que es el emblema de la autoridad real, aquella cosa que se ponen en la cabeza los faraones, y que se divulgan hechizos mágicos relacionados con la serpiente también, ¿no es cierto? Que el oro y las joyas son sujetados al cuello de las esclavas. Comparemos con las escrituras. Si dice, habla ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino, cada uno a su vecina, alhajas de plata y de oro,
¿sí? El derrumbe que de las estructuras de piedra, los muertos, los heridos entre los escombros, la caída de muchas estatuas de los dioses inspiraron realmente pavor y horror. Todos estos fueron considerados como los actos del Elohim de los esclavos, ciertamente que venían discutiendo con Faraón, ¿no es cierto? Inclusive en las escrituras hay un momento en el que le dice, no te alcanza, no ves a tu alrededor que Egipto ya está destruido, déjalo que se vayan, ¿no es cierto? Los mitzritas apresuraban al pueblo, impacientes por de hacer que salieran del país, pues pensaban que todos iban a morir. No querían saber más nada, querían que se fueran realmente. Los egipcios usarían palabras aún más amargas. Cuando se repitió la calamidad, ya no expresaban angustia y miedo a la muerte, sino que la invocaban en pasajes como estos. Los hombres huyen en pasajes en los cuales estaban invocando la muerte realmente, deseaban morir y no ofrecían resistencia. Las siguientes líneas hablan de una población, que escapa completamente de un desastre. Dice, los hombres huyen, hacen tiendas como los habitantes de las colinas o los habitantes del desierto, según las traducciones. En Shemot se dice que los israelitas abandonaron el país apresuradamente, ¿no es cierto? Y no pudieron demorarse. Hornearon tortas ácimas con la masa que habían sacado de Mizraim, porque no se habían leudado, pues los habían expulsado de Mizraim y no podían esperar. No habían preparado provisión alguna para ello. Sin duda la huida, el vivir en tiendas de campaña improvisadas, fue compartida por la mayoría de los sobrevivientes, ¿sí? Y lo que ha sucedido muchas veces desde entonces, siempre que sucede algún choque violento que devasta ciudades, ¿no es cierto? La gente sale de la ciudad y se refugia en los campos y bueno, tiene alguna vida precaria, ¿no es cierto? Se las arregla como puede, digamos. Yahweh se aseguró que no hubiera dudas de última hora, porque el hombre es desobediente por naturaleza, de manera que utilizó todos los factores para que muchos fueran juicio, para asustar lo suficiente a los que debían ir tras él también. Nadie quedó para atrás, simplemente porque la destrucción fue tan grande que no había dónde quedarse. Pero a pesar de las catástrofes, Yahweh en todo momento trazó un camino limpio para que los suyos avanzaran sin peligros, aún a través de las calamidades. Así, cuando tuvieron que esperar el momento justo para pasar de un lugar a otro, los hizo esperar. Y cuando fue el momento de avanzar, les dio la orden. Debemos ver este punto muy claramente, ya que vamos a ver su mano guiando con precisión y exactitud a sus hijos, de manera que pudieran ser librados de todo mal, pero aún atravesando ese mal. No los libró en el sentido, ay, vengan que los voy a arrebatar al cielo y después los vuelvo a traer. No. Es entonces esencial comprender que la obediencia es la que nos conduce a la salvación a través de las cosas que nosotros no podemos comprender. Yahweh no podía sentarse a explicarle los acontecimientos celestes que estaban sucediendo. La consecuencia lógica es que quien no escucha no pasa la prueba. Acabó. Y eso fue lo que sucedió con muchos, como vamos a seguir estudiando. El que no quiso salir, si no pereció en Egipto, sufrió la conquista de los Hicsos, ¿sí? De una forma u otra llegó el juicio para los que no aceptaron la forma de salvación de Yahweh, fueran israelitas o fueran parte de la multitud mixta. Esto va a quedar bien claro más adelante, cuando debieron entrar en la tierra prometida, pero se negaron a hacerlo, y la consecuencia fue que tuvieron que esperar 40 años para que la puerta volviera a abrirse. Solo 52 años después el cometa regresaría, ¿no es cierto?, trayendo nuevamente las condiciones favorables para la conquista de la tierra. Si hubieran obedecido cuando él ordenó, toda esa generación habría entrado apenas un año después de salidos de Egipto. Y como vamos a estar estudiando, como se cruzaron con los edomitas que venían de allá con las multitudes de Amalek, ¿saben? Porque tuvieron guerra en la mitad. Cuando se cruzaron, estaban dejando un territorio devastado en Palestina. Hubieran podido entrar absolutamente sin ninguna lucha. Yahweh sabe lo que dice, pero nosotros decimos siempre que sabemos más. Como se negaron, simplemente no quedó otra sino que cayeran en el desierto. Su tiempo se gastó allá y por la misericordia del Padre, aún así fueron guardados, y Él los mantuvo bajo las nubes, la sombra de muerte.
La multitud mixta de egipcios se unió a los esclavos israelitas. Todos querían huir de la destrucción, sí, sobre todo los más pobres, sí, los que no tenían nada que perder porque ya lo habían perdido todo. Bueno, esos son los que más querían salir. Con ellos se apresuraron hacia el desierto. Además, una multitud mixta subió con ellos y muchos animales de crianza, tanto rebaños como manadas, dice el capítulo 12 de Shemot. Su primera breve parada fue en Sucot, que en hebreo significa chozas, tiendas o cabañas. Los esclavos fugitivos se apresuraron a cruzar la frontera del país. De día, una columna de humo pasaba por delante de ellos en el cielo. De noche era una columna de fuego. Emprendieron la marcha desde Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Yahweh iba delante de ellos en una columna de humo de día para guiarlos por el camino, y en una columna de fuego de noche para darles luz, para que viajaran día y noche. La columna de nube de día y las columnas de fuego de noche no se apartaban de delante del pueblo.